mucho o respeto mucho en su vida cristiana y todo, pero yo las veía que era casi la misma retahíla, ¿es que se dice? O retaíla, bueno, la misma repetición casi siempre. Y entonces yo pensaba que a mí me dijeron que la oración era como hablar con Dios. Y entonces yo decía, pero esa persona cuando habla con Dios, si está hablando ella sola. ¿Cuándo tiene oportunidad de hablar con Dios? ¿Sí? Y si a mí me dicen que la oración es comunicarme con Dios y que Dios se comunique conmigo, pues entonces tengo que empezar a encontrar en la Biblia la forma, porque yo creo en los dones sobrenaturales y creo en muchas cosas, en la revelación, en todas cosas y todo, pero creo que el principio de toda la vida cristiana es la palabra de Dios. Por ahí tiene que empezar todo. Cuando alguien entiende bien la palabra de Dios, Dios lo puede usar de muchas formas. Pero Dios no puede usar de muchas formas cuando la gente no entiende la palabra. ¿Sí? Y entonces podemos decir que hay muchos ejemplos bíblicos y situaciones bíblicas que nos enseñan cómo oraban muchas personas, cómo oraban ellos. Porque le cuento de verdad, yo me impactaba, y es más, a veces hasta me fastidiaba escuchar a esas personas orar. Porque yo decía, ¿dónde está el resultado de lo que le dicen a uno que es una relación con otra persona? Porque me decían que era como hablar con otra persona. A mí me dijeron eso, fue lo primero que me dijeron. Que orar era como hablar con otra persona. Y yo decía, pero bueno, ¿y cuándo es que Dios me habla? ¿Y cómo es que Dios me habla? ¿Y por qué Dios me habla? O sea, cuando empecé ya a inquietarme más y empezar a estudiar y encontrar que hay muchos hombres de Dios que dejaron muchas buenas estructuras sobre eso. ¿Sí? Entonces uno aprende que la forma más importante, la palabra profética más segura es la palabra. Cuando yo quiero que Dios me hable, Dios tiene que ser muy claro y explícito conmigo en la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta. Entonces, ¿por qué debemos de orar conforme al poder de la palabra? Porque la Biblia nos enseña. Amén. Y vamos a tocar algunos temas que todos conocemos ya, como Efesios 4, Hebreos 4, 12 y 13, muy conocidos. ¿Sí? ¿Por qué debo orar conforme a la palabra? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios, por eso, es viva. ¿Sí? Tiene sentido, tiene propósito. Cuando dice que es viva, dice que tiene vida. ¿Sí? Y por eso, ustedes han escuchado cuando una predicación, Dios usa a alguien en una predicación y a unos los regaña, a otros los consuela, a otros con la misma palabra Dios está actuando, porque tiene vida. O sea, tiene vida y produce vida en las personas. Entonces, ¿por qué debo tener claro esto? Porque la palabra de Dios es viva y aparte de eso es eficaz. O sea, que produce resultados, que no es por molestar. Ahí está. O sea, me habla directamente, produce vida en mí y al mismo tiempo produce resultados. Claro. Pero entonces esos resultados no son de pronto como nosotros quisiéramos. Porque nosotros decimos, Señor, yo te pido, y le pasamos la lista del mercado, la lista de nuestros próximos deseos, o sea, le hacemos un proyecto a Dios y resulta que entonces ya ahí no estamos orando conforme una relación con Dios, sino conforme unas órdenes que le damos a Dios. ¿Sí? Entonces yo les voy a ir diciendo algunas cosas importantes que he aprendido este tiempo. La Biblia, al ser viva y eficaz, primero trata conmigo, con mi carácter, con mi carne, con mi alma y con mi naturaleza. Si usted quiere aprender a orar, tiene que empezar a orar desde esa expectativa de que Dios empiece a tratar con nuestra humana naturaleza. Porque les tengo una mala noticia: predicar, hasta un burro es capaz de predicar. ¿Sí sabían? En la Biblia hubo uno que predicó y le predicó a un profeta. Y eso es fácil porque es muy fácil hablar. Pero otra cosa es vivir. O sea, sustentarse uno en la palabra del Señor. Entonces, cuando dice aquí que es viva y más cortante,
que toda espada de dos filos habla entonces de un trabajo, prácticamente de una cirugía, porque ahí nos dice que penetra bien allá y trata con el alma, con el espíritu, con los huesos, con la carne, y llega hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese trabajo lo hace la palabra. Por eso, antes de usted orar conforme al poder de la palabra, tiene que aprender primero a conocer la palabra, a ponérsela, a vestirse de ella y a dejar que la palabra empiece a hacer su obra que tiene que hacer. Este versículo son muy importantes por eso. Porque la Biblia tiene ese propósito de Dios. Lo más importante es que trate conmigo mismo. Cuando la palabra no trata conmigo mismo y yo la predico, se le llama hipocresía religiosa. Era lo que Jesús trataba con los fariseos en su época. Ustedes ponen cargas, ustedes se las saben todas, pero no quieren ni con un dedo moverse. Era la enseñanza de Jesús. Y la pelea de él con ellos. Ustedes ignoran el poder de las escrituras. Ustedes están errados. O sea, tuvieron muchas confrontaciones. ¿Sí? Porque aún ellos, pretendiendo dentro de su religiosidad, querían hasta matar al Señor. Y se decían hijos de Dios. Él dijo, no, ustedes no son hijos de Dios. A mí me parece que Jesús a veces era muy osado, muy fuerte en sus comentarios. Porque ellos decían, nosotros somos hijos de Dios. Dijo, no, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Y eso suena violento. Y más a una cultura como ellos, que venían de un proceso de años, no decían ni miles de años, en un proceso donde ellos habían sido alimentados por la palabra. Pero ¿qué había pasado? Que ellos habían cogido la palabra para hacerla hacia afuera y no hacia adentro. Y el problema del cristiano está cuando le aplica la Biblia a los demás y no se la aplica el primero. Y entonces está dando de lo que no tiene. Está hablando de lo que no sabe. Porque tiene que ser dentro de la práctica donde tenemos que aprender a movernos. Entonces aquí cuando dice que esta palabra viva, eficaz, poderosa y todo, es un arma de Dios para tratar con la vida de uno, no con la vida de los demás. ¿Amén? Amén. Vamos entendiendo ese principio para poder comprender el espíritu de la palabra, el espíritu de Dios en medio de esto. Porque sí, a mí me impacta cuando leo la Biblia, que dice que en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos un montón de cosas. Milagros, señales, vieron muertos, resucitar todas cosas, y todo el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y cualquier cristiano que leyera la Biblia con entendimiento, interpretaría eso y preguntaría, ¿por qué? Jesús no les dijo que eran mentirosos, que nada de eso pasaba. Jesús en ningún momento les dijo eso. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? Pues resulta que es gente que tenía los dones, el llamado, tenían todo y lo hacían y lo hicieron. Vieron señales del cielo, vieron cosas del cielo y todo, pero eran hacedores de maldad porque su corazón no había sido trabajado, no había sido tratado. Podían hablar tranquilamente de eso y ver milagros y todo. Y eso lo vemos hoy en día. Porque los dones y los llamados son ¿qué? O sea, es un atributo que Dios le da. Es algo que Dios le dio a alguien y tranquilamente yo conozco gente que anda bien mal y tranquilamente ora por alguien y se sana. Pero Él no lo está haciendo, lo está haciendo es Dios a través de un don que le dio, una habilidad que le dio. Pero el día que tenga que ir allá, se van a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque la palabra es para tratar primeramente con uno, y ahí es donde entra el secreto de la oración. Ahí donde la oración cobra vida. Donde yo aprendo en el secreto. Mire, ustedes me han escuchado, yo tengo unos textos muy repetitivos y es Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, ¿qué dice? A ver, ¿sí se lo saben bien? De memoria. Mas tú cuando ores, ¿qué tiene que hacer? Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora en el secreto,
Y tu Padre que te ve en lo secreto, que sabe en lo secreto, que te conoce en lo secreto, te va a recompensar. ¿Por qué lo va a recompensar? ¿Porque me conoce o porque trata conmigo? ¿Por las dos? No. Conoce. Porque Él conoce y yo tengo que llevar esa parte de aquí, de lo que está diciendo acá, que penetra hasta el alma, toda, tengo que llevársela a Dios para que Él trate con esa parte conmigo. Y entonces cuando yo salga de ahí, la gente se va a dar cuenta. Porque Él dice claramente entonces que te recompensará en público. O sea, la gente va a ver, va a conocer sus acciones y de todo. ¿Sí ve? No, ¿dónde está funcionando eso? En el secreto, en la oración. Entonces hay veces que, Señor, yo oro por Colombia, oro por el mundo, oro por todo. ¿Y dónde está la oración por uno mismo? Yo a la gente le he enseñado, y yo lo practico, que por la persona que más oro, Solo por yo. ¿y por qué? Porque si no tengo nada que dar, nada que hacer, entonces no va a servir para nada si yo me desboque y haga todo lo que quiera. En el secreto se construye la vida del cristiano. Por eso le molestamos tanto por su tiempo devocional, por su tiempo secreto con Dios, porque es tan importante. Y mire que dentro de la guerra espiritual, ¿dónde más tenemos problemas? No, ¿dónde más? En ese tiempo que le dedicamos al Señor. Qué difícil es poder uno tener esa paz para poderse sentar allá, más tú cuando ores, entra en el secreto, cierre la puerta y apártese con Dios. Y cada día está peor, porque los afanes de este mundo, los afanes de todas las cosas, hacen que la gente no lo perciba, pero es porque no conoce la palabra. Porque cuando conoce la palabra, sabe Mateo 13, capítulo 13. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Mateo 13? Que fue que fue uno de los primeros mensajes que Jesús dio después de traer el reino de los cielos. Que dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que vino y sembró en 4 partes. Al que tiene oídos para oír, que oiga, ya está bueno. Y claro, la gran mayoría de las personas se quedan con el mensaje. Estuvo muy maluco el mensaje porque no entendimos nada. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado eso? Que en alguna parte usted no entiende el mensaje, algo, usted escuchó algo y aunque lo entendió, entró por aquí y le salió por acá. Y se vuelve comezón de tanto escuchar. Pero a mí me impacta ese mensaje porque cuando yo me puse a pensar lo que pensaron los apóstoles, o sea, los discípulos en el momento, me di cuenta de una gran realidad. Jesús estaba hablando, digamos, de una parte que ellos tenían que descubrir en el secreto. ¿Cuál era? ¿A qué terreno pertenecía cada uno? ¿Cómo era que su vida era ministrada? ¿Cómo era que su vida era llevada? ¿Cómo era que su vida se transformaba? Y entonces dice, una parte cayó en tal parte y entonces pasó esto, otra pasó así, otra pasó así, pero hay unos que esos sí están pendientes. ¿Y por qué se dio cuenta Jesús que estaban pendientes? Porque cuando llegaron a la casa ellos le dicen, maestro, ¿qué fue lo que usted quiso decir? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué usted salió con ese cuento allá y dejó a todo el mundo ahí a la expectativa? Porque piense usted que alguien le diga a usted, el mensaje es este, hay 4 terrenos y cada terreno es en Pedregales, cada terreno es aquí, cada terreno. Él le dijo que era el que tiene oídos para oír, que oiga y hasta luego. Se acabó el mensaje. No hubo más mensaje. El mensaje lo conocemos hoy en día porque nos hemos sentado y hemos preguntado, hemos averiguado, porque el Señor por su amor y su misericordia y su gracia sobre nosotros, sobre su iglesia, le dio por dejarlo relatado lo que sucedió y aconteció después, que los apóstoles dijeron, Señor, explíquenos por qué les hablas por parábolas y por qué quisiste decir esto. Y les dijo algo importante, a vosotros es dado el misterio del reino de los cielos. ¿Y cuál era el misterio del reino de los cielos? ¿Cuál era el gran misterio que había ahí? El único.
que había una gente que estaba dispuesta a escuchar la palabra, a atender la palabra y a ponerle obra a la palabra. Eso es lo que estamos hablando de lo que dice aquí en Efesios 4, que la palabra es penetrante, ¿sí? Note usted que si yo, y esto lo hemos tocado en algún momento, si yo o alguien le predica a usted o nos predica sobre esos 4 terrenos, y usted dice, yo todavía estoy en el terreno 1. Muy poquiticos están en el terreno 4. Y lo más tremendo es que no nos da ni pena, ni vergüenza con Dios, ni con nuestro entendimiento espiritual, ¿sí? Ni con nuestra condición. Porque piense usted, los 3 terrenos primeros, todos están fuera del reino de los cielos. A los que oyen por molestar, a los que tienen afán por la vida, a cada uno de esos terrenos tiene. Y dice que el único terreno es el que produce. ¿Y dónde se consigue eso? Cuando yo aprendo eso en el secreto, yo voy allá y me enseñaron eso y yo digo, yo estoy entre espinos. Vivo más afanado por esta vida que por cualquier cosa. ¿Y qué me tiene que llevar a hacer? En oración. Ayer allá, como dijo Jesús, entra en el secreto con tu Padre y va y le dice, Padre, hoy vengo a confesarte que hoy entendí que estoy entre espinos. Y que no voy para ninguna parte, que estoy afanado, que estoy corriendo y todo. Señor, yo te pido perdón. Perdóname, Señor. Y ayúdame a cambiar mi estilo de vida. A darte la prioridad. A darte el primer lugar por todas las cosas. Y de pronto va a hacer hasta más cosas que las que está haciendo. Pero porque ahora está centrado en el reino y el reino potencializa todo, porque Jesús dijo, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá. Pero ¿dónde está sucediendo todo eso? En el secreto de la oración conforme a la palabra. Que le estoy mostrando, la palabra aquí está diciendo que tiene un propósito, tiene vida y tiene un plan, un proyecto, y es hacer que mi vida sea tratada y muchas veces hasta maltratada por necesidad. Porque cuando dice que es como una espada que penetra, está hablando que duele, ¿sí? Que va a producir un efecto, pero ese es el efecto transformador de Dios. Y entonces, cuando yo entiendo eso, por eso tengo que darle el valor a la oración conforme a la palabra. Ahora sí están entendiendo un poco, porque es que en los días, me han dicho ahora que enseñara sobre el manual de oración, y yo dije, no, yo no voy a enseñar el manual de oración. No, guárdenlo para que ustedes aprendan primero. Usted lo está mencionando en Mateo 13:23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Entiéndelo. Y da fruto. La primera hay que oírla, Claro. entenderla, pues dar fruto. Es que ¿de qué estamos diciendo aquí? Es viva y eficaz, me sirve. Vuelvo y le digo, si usted escucha un mensaje como ese, de que le diga a usted, hay 4 terrenos, miren cuál terreno está usted, y usted no está en el terreno de oír, guardar y poner por obra, ya está en problemas. Está totalmente en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es la madurez y el crecimiento del cristiano. Es el avance del cristiano. Entonces, tiene que preocuparme, y vuelvo al punto, aquí estamos hablando de oración, de orar con inteligencia y con sabiduría. Yo aprendí, uy Señor, ¿cómo así? Yo no entendía, y yo me pasé por esa parte. Yo dije, venga a ver en qué terreno estoy yo. Porque uno tiene que ser claro. Si Jesús mismo acaba de hablar en el capítulo anterior, acaba de hablar que el reino de los cielos era ahora una guerra espiritual, donde yo tenía que aprender a apropiarme del reino de Dios, de establecerlo, y tenía que empezar por mi vida. Y en el capítulo siguiente empieza a explicarles sobre el reino, que es lo que vamos a tratar en estos días también, de aprender un poquito sobre el reino. Pero lo importante es que entendamos aquí, mire, con la palabra Dios nos conoce a nosotros. Alguien dijo, sin ser
muy elocuente predicador ni nada, que en la Biblia está la vida de cada uno de nosotros escrita. Que ahí está, que hay que buscar es la revelación. Porque aquí dice eso, ¿sí? Porque dice que Dios a través de su palabra, a través del proceso que hace, empieza a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y recuerde que los problemas nuestros, ¿dónde están? En el corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces yo uno esa parte del corazón y entonces le voy a empezar a decir al Señor, Señor, guarda mi corazón entonces de ser un mal terreno. Guarda mi corazón de estar haciendo lo indebido. Guarda mi corazón de no obedecerte. Porque nos podemos volver buenas personas, no bailamos, no tomamos, no fumamos, nos embobamos. Podemos volvernos buena gente y todo, pero ¿de qué nos sirve eso si no hay un fruto o un resultado? Aquí dice eso. Habla de fruto y de resultado, ¿sí? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿La presencia de quién? De Dios a través de su palabra. Porque está discerniendo todo lo que somos. ¿Sí bien? ¿A cuánto nos gusta orar para que Dios nos revele cómo está el hermano fulano? O qué está pasando, o que nos revele los tiempos, o que nos muestre cosas, ¿sí o no? Sí, la mayoría somos que nos gusta, que nos quisiéramos saber el futuro. ¿Sí o no? Pero lo más importante, ¿cuántos oramos porque Dios revele las intenciones de nuestro corazón? Lo que hay en nuestro corazón. Esa es una parte muy dolorosa. Porque el corazón del hombre está vendido al pecado. Totalmente, eso es una condición. Y aquí no llega aquí. Entonces, y aquí nos dice claramente es que mire, usted y yo podemos aparentar, mostrar lo que queramos, pero delante de Dios estamos desnudos y nos conoce totalmente. No hay forma de ocultarlo. No hay manera, según lo que dice aquí. Porque aquí dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice ahí? Tenemos que darle cuenta. ¿Sí? Y no vemos eso. No vemos. Esa última parte es la que me debía a mí asustar. Oiga, tengo que dar cuentas. ¿De qué tengo que dar cuentas? De lo que es mi vida. Vean, los impíos no van a dar cuentas, ellos ya están perdidos. ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí están perdidos los impíos ya o no? Si no hay quien les predique y quien los acerque a Dios y todos están perdidos. Pero los creyentes no se pueden confiar que pueden vivir de cualquier manera. Ni pueden vivir conforme a su naturaleza carnal, pecaminosa y de todo, porque esa la tenemos todos. Pero ¿usted también? Ah, bueno. Si ve la niña. Esa va a ser una predicadora poderosa. Entonces, cuando oramos, conforme a la palabra se revelan verdades eternas que pueden transformar nuestras vidas. Pero tenemos que ponernos en acción de ser transformados. Yo he aprendido que Dios no nos puede obligar a nada. ¿Por qué no nos puede obligar a nada? Porque nos dio libertad para elegir entre salvarnos o perdernos. Y aunque le doliera a Dios mucho y aunque Dios no quisiera, mucha gente sentada en una iglesia se va a perder. Y se va a perder porque es buena persona. Y es buena persona porque no hace nada. ¿Sí? No hace nada, es buena persona. Se volvió neutro. O sea, voy a decirle, se volvió tibio. ¿Y sabe qué dice de los tibios? ¿Sí sabe? ¿Qué dice? A ver. Entonces, dése cuenta usted que solamente con estos dos textos tenemos el por qué debemos de orar conforme a la palabra.
Porque aquí no me está diciendo que ore por las naciones, que ore por todo eso. Eso no tiene sentido si yo no he comprendido por qué debo orar primero por mí. Y lo que les decía, yo cuando lo aprendí, yo gasto un buen tiempo orando por mí, primero por mí, segundo por mí, tercero por mí, cuarto por mí, quinto por mí, y si me queda tiempo por mí. De hecho, es la última parte, cuando uno estudia el material del intercesor, el manual de intercesión, está la última parte, orar por Colombia, por el avivamiento, Entonces, miremos ahora otros textos. Vamos a mirar solo textos. Yo no me voy a poner a más solo Biblia, que me dio por estudiar y encontré solo Biblia. Y me quedé cortico y dije, no, todavía falta mucho. Pero vamos a mirar algunas cosas. Jeremías 1:12. Y vamos a ver cómo Dios empieza a actuar, porque Él se encarga de vigilar que su palabra se cumpla. Dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, cuando estamos obrando conforme a la palabra, Dios está presto porque Él no puede mentir. Dios no puede engañar. Esa es una máxima de Dios. En Él no hay sombra de mudanza, ni de variación, ni de nada. Lo que está escrito. Yo puedo tratar de disfrazarlo y todo lo que sea, pero no hay forma. Y aquí entonces le dice a Jeremías, lo que has visto, le está hablando a un hombre de algo, dice, yo lo voy a poner por obra. Yo lo voy a ejecutar. O sea, Dios obra de acuerdo a sus promesas. ¿Sí? Cuando Él ha prometido algo, que dice Él, que Él lo cumple. Porque Él no es hombre, ni hijo de hombre. Si Él dijo, Y antes lo ha mostrado a sus siervos los profetas. Sí. O sea que, después que él entendió y pudo ver, Dios le enseñó lo que le quería. sí, claro. Y mire que todo esto sucede en el secreto. Es que yo miraba este tema, como me ha fascinado tanto todo ese tiempo. Yo miraba dónde está la estructura para orar. Porque en ninguna parte hay, en la Biblia en ninguna parte hay una escuela de oración. Que usted pueda decir, estos son los pasos así. No lo sabía hasta cuando Jesús lo tomó. Pero lo que Jesús tomó no fue una repetición de la repetidera, fue un bosquejo de un maestro de la palabra, dejándonos claridad cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, vemos aquí claramente cómo Dios promete cumplir con lo que Él ha hablado. Entonces, por eso es que es importante que cualquier decisión o determinación que tome esté de acuerdo a su palabra. Si uno no lo hace así, uno va a llevar mucho feamente. Romanos 10:17, otro texto. Así que la fe es por y el oír por la palabra de Dios. O sea, Dios se encarga a través de la palabra de fortalecer nuestra fe. Amén. Eso no son. Yo no sé si es que de alguna manera el de creer que hay cosas que funcionan. Yo cierro los ojos y veo los ángeles subiendo y bajando por una escalera y todas las cosas y todo. Que a veces se nos vuelve eso. Muy elementales. Y vamos a ver el ejemplo más grande que hay en la Biblia. Sirve de tentación. Ese es el proceso que sucedió en el huerto del Edén. El diablo se lo está aplicando a Jesús también. Es la misma parte, la misma situación se la está aplicando. Pero el del huerto del Edén hizo lo de muchos, se puso a hablar con el diablo. Desde su parte natural, desde su razonamiento. Jesús habló desde la palabra.
Aquí está la diferencia, ¿sí? Espíritu. Aquí dice claramente que Jesús lo llevó el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Y para qué? Para ser tentado por el diablo. Esas son las cosas que uno dice, oiga, tremendo, ¿no? Jesús va a empezar su ministerio y tiene primero un choque sobrenatural. Un choque poderoso. Es llevado al desierto, ¿sí? Eso pasa como cuando yo leí el libro de Job, que el Señor le dice al diablo prácticamente, le voy a traer a alguien para que se enfrenten con usted. Si no es faltón como usted. Dice si es un varón perfecto. ¿Entiendes? Porque todo el mundo, antes de yo leer a Job de esa manera, yo entendía que pobre el Job era el más sufrido, el más tremendo y de todo. Y resulta que para Dios era un guerrero. Para Dios era un hombre de combate. Para Dios era un hombre de exhibirlo y de enfrentarlo con el diablo. Amén. ¿Quiere aprender? Todo creyente tiene que llegar a esa dimensión. ¿Por qué? Porque siempre estamos a prueba o a tentación. Usted está a prueba para hacer lo bueno y tentado por el diablo para desobedecer a Dios. Siempre, en todo momento, en toda circunstancia, en todo tiempo, en todo lugar. Eso es una... ¿Dónde anda el enemigo? Por allá está, por allá, hoy de Semana Santa, de estar por allá en Pisa. Debe estar en Megal con los cristianos. Debe estar en Monserrates. ¿A dónde anda? Está llevando el crucifijo por la calle. Alrededor nuestro buscando cómo hacernos caer. ¿Cómo está en lo caliente? Está buscando alrededor nuestro cómo hacernos caer. Pero ¿quién está en nosotros? Mayor del que está en mí. ¿Sí ve la batalla? En mí está Dios y alrededor nuestro está el diablo buscando cómo hacernos caer. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús va a empezar su ministerio. Y antes de empezar su ministerio, Dios le dice, tiene que empezar por sacudir al diablo. Pero ese es el plan de Dios. Esa es la idea de Dios. ¿Sabe por qué la mayoría de los creyentes viven aplanchados? Así, vean. Creciendo así, vean. No tienen un estado. Sí, las luchas son tremendas y de todo. Pero hay que crecer. Hay que vencer. Esa es la vida de Dios. Porque nosotros no tenemos que llegar sino a la estatura y la medida del Hijo de Dios, a parecernos a Él en esta tierra. El modelo nuestro se llama Jesús. Y aquí encontramos el modelo nuestro que va a empezar algo, va a empezar un ministerio. Imagine que a usted le digan, bueno, para que usted pueda servir en el ministerio, 40 días de ayuno en el desierto. Solito por allá. Se va a enfrentar directamente con el diablo. ¿Qué diría usted ese título de graduación? Esa es la prueba de la graduación. La prueba máxima. Es su tesis. ¿Estamos aprendiendo o no? Veo cómo hizo Jesús y cómo volvió. Por eso, pero estamos aprendiendo que esto sucede en la oración, ¿sí? Mire lo que le dice. Y después de haber ayunado los 40 días, ni siquiera fue al comienzo. Fue cuando ya estaba débil su cuerpo. Su naturaleza humana estaba débil y todo, ¿sí? Y después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. O sea, ¿qué es lo que espera el enemigo siempre? La debilidad. ¿Qué es lo que espera siempre? La debilidad. Este débil. Que nos coja en el momento oportuno. Él nunca nos va a atacar cuando estamos fuertes. Porque ya Jesús lo venció. Si usted lo entiende y está posicionado en eso, el diablo puede estar aquí molestando todo lo que quiera, no lo puede tocar. Pero si usted afloja en alguna parte y le abre su alma, le voy a tocar un poquito esa parte, usted le permite tener un pensamiento erróneo, equivocado en un momentico. Ese pensamiento se vuelve una idea, esa idea se vuelve algo en el corazón y se vuelve una debilidad tremenda. Que cuando usted quiera reaccionar, no puede reaccionar. Por eso parece que se adormeciera el creyente en ese momento y por eso es que peca fácilmente. Porque no ha aprendido a vencer las partes. Aquí lo llevan, a Jesús lo llevan aquí a una prueba de fortaleza espiritual.
de capacitación espiritual, enfrentarte totalmente. Y vamos a ver con qué lo enfrenta Jesús. Dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Si eres hijo de Dios, demuéstrelo. Haga algo. A todos nos pasa la misma situación. Es la misma táctica de Satanás, la misma que empezó con Adán y Eva, la practicó con Jesús y la practica con usted y la practica conmigo. Totalmente. No hay otra forma. Él no hace otra manera. Es tocar el alma, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Es la misma táctica. Siempre va a ser una. Aquí está tocando la parte del alma de Jesús, la parte de su cuerpo, su naturaleza humana. ¿Sí? Ahora, lo que no sabe el diablo es que una persona que está ayunando correctamente en la voluntad de Dios, a los 40 días está fortalecido. No está débil, ya no quiere comer nada. Ya pasa esa parte. Pero dejémoslo ahí y miremos cómo le responde Jesús. Él respondió y le dijo. ¿Cómo le dijo? Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vencemos la tentación nosotros entonces? Sí, pero ¿cuál palabra? Es que eso es genérico. Aquí le digo claramente, no solamente de pan, no solamente de lo natural, no solamente del alimento, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Le pegó la primera cachetada al diablo ahí. Claro, volvamos al punto. Él nos tienta en alguna parte y yo tengo que tener la palabra específica, es lo que quiero que aprendan. Porque yo puedo escribir un manual, ustedes lo pueden recitar y de todo, y como les he dicho, se les convierte en una camándula cristiana. ¿Sí? No, esto toca vivirlo. Aquí el que está respondiendo sabe lo que está diciendo. ¿Sí o no? ¿Será que sabía Jesús que estaba diciendo? Claro. Porque acuérdese que siempre vamos a tener la oportunidad de que el diablo esté encima de nosotros ahí. Él aprovecha cualquier persona, hasta personas que uno considera las puede usar. Está un día el apóstol Pablo diciendo, el Señor me mandó a predicar el Evangelio a tal parte y todo, y es necesario que yo vaya porque yo sí le obedezco al Señor. Y entonces hay unas hermanitas que profetizan y dicen, el Señor, ellas no sabían a quién estaban hablando. Le hablaron fue al dueño del cinturón que estaba, pues de un cinto que estaba por ahí. El dueño de este cinto va a pasar unas cosas terribles. Cuando llegue a Roma lo van a meter preso y todas las cosas, ¿cierto? Bueno, se acabó el asunto. Va y coge Pablo el cinto y se dieron de cuenta que era. ¿Cómo se le ocurre ir a morir allá? De una sola le colocaron obstáculos, las que le acaban de profetizar. Y yo he vivido esa experiencia. Yo nací en un medio profético y gente que me profetizaba después me decían, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque una cosa es uno bajo la unción de un ministerio, otra cosa es bajo el carácter de Cristo. Por eso fácilmente Pedro se ganó un regaño de Jesús. Y uno de los regaños más violentos que yo he escuchado. ¿Sí? Porque el niño llegó ahí bajo la unción. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo del Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Listo, Pedro, no se lo reveló ni carne ni sangre. Pero es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera en manos de los ancianos y que al tercer día resucite. Y entonces Pedro sacó la otra unción. Pero Señor, ¿cómo se te ocurre ir a morir? Y entonces Jesús lo felicitó y dijo, pártate de mí, Satanás. Note que en un ambiente, en una condición y de todo, yo me puedo prestar fácilmente a salirme del propósito de Dios con unas palabras o algo, porque me ministró al alma. Pedro tenía buenas intenciones con Jesús. Pedro amaba a Jesús.
Y si usted ama a una persona, usted ve que la persona la van a matar, usted que es lo primero que le dice, pues haga algo. Usted no le dice, yo lo acompaño, tranquilo, yo me voy a matar con usted. ¿Sí? ¿Qué utilizó el diablo? Yo quiero que vayan entendiendo esto un poquito. ¿Qué utilizó? Su alma, sus sentimientos, sus pensamientos, su razonamiento. Sigue actuando de la misma manera, nunca va a cambiar. Ese es el taller de él. Nuestra naturaleza humana, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, esa es la herramienta de él. Ahí es donde él juega. Usted le abre, le da un poquitico de lugar y lo verá. Usted dice, mañana voy a ayunar, tremendamente. Por ahí, ay, no, dejémoslo para otro día. ¿Y usted cree que eso fue normal? ¿Cree que eso fue normal? Cuando usted tiene un propósito de Dios, ¿qué es lo que el diablo dice? Ah, sí, lo va a hacer. No diga usted nada y lo verá que se puede levantar usted sin tanto problema. ¿Sí le pasó o no? Todos conocemos esa clase de situación. Pero bueno, sigamos qué pasa. Aquí el diablo le ofrece a Jesús. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. ¿Qué le dijo? Haga algo tremendo. Estaba tocando ¿qué? Su parte emocional. Que se exhibiera, que se mostrara, le estaba diciendo. ¿Sí? Y volvemos a las partes otra vez. ¿Qué hace Jesús? ¿Con qué contesta? Con la palabra que está escrita en el momento. Y les dijo, no, perdón. Ah, sí, y le digo, no conté. Así. Escrito está. Jesús digo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Yo quiero tocar aquí algo profundo. Nosotros somos cristianos ahora. Eso creo. Cristo vive en nosotros. Cuando el diablo nos ofrece cualquier cosa, nosotros tenemos la autoridad de la palabra de decir, usted no me puede tentar a mí. ¿Por qué? Porque Cristo está, no tentarás al Señor que vive en mí. No te meterás con el que está en mí. Cuando usted confiesa su debilidad y habla su debilidad y muestra su debilidad, perdió la batalla. Porque no está mostrando quién vive en usted entonces. Eso es lo que Jesús dice aquí. No tentarás al Señor tu Dios. Si el Señor tu Dios vive en usted, el diablo me puede susurrar, pero yo le digo, escrito está. Apártate de mí, no puedes tocarme. No tiene ninguna autonomía, ningún poder sobre mí. Sí estamos entendiendo por qué, pero ¿cómo se hace? En el tiempo de la oración. Yo me apropio de esas verdades. La palabra de Dios es verdad. La mayoría de la gente lo tiene como fábulas, como historias y de todo, y la ha leído y hasta la conoce y todo, pero no la vive. Y aquí está Jesús diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Y le está diciendo, yo soy por encima de usted. Yo estoy por encima de usted. Usted no puede venir a meterle conmigo. Pero usted y yo tenemos la misma autoridad y el mismo derecho. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en usted y en mí, tenemos todo el derecho. Si no, no. Si no, Él tiene todo el derecho. Él tiene todo el derecho sobre usted y sobre su carne, su naturaleza y todo. Así usted lea la Biblia, así ora y todo eso. Por eso la importancia de nacer de nuevo. Por eso ese campo cuando Jesús exhortó a Nicodemo y le dijo, me pareció terrible. Que le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no entrarás, no verás, no disfrutarás el reino de Dios. ¿Qué quería? ¿Qué le dijo? No está en nada. No sabe. Y yo decía, predica, enseña, capacita un poco de gente y todo, y Jesús llega y le sale con ese cuento. Yo creo que se nos volvió a la sinagoga. Yo creo que le tocó desertar. Que Jesús le dijo, no ha nacido de nuevo. Usted no está en nada todavía. ¿Sí? Porque el asunto esto es
aprender a entender y discernir bien la escritura. Pero no se aprende a entender, a discernir bien, si no hay un tipo de oración personal en profundidad. Entiéndame esa parte. Yo quiero llevarlo a través de esto, para cuando usted empiece a orar conforme al poder de la palabra, usted primero mire el texto. Primero lo aprenda bien y segundo lo compare con su vida. Lo medite bien y empiece a declarar el texto sobre su vida, sobre su condición, sobre lo que sea. Amén. La Biblia dice que al que ha nacido de nuevo, el maligno no lo puede tocar. Eso dice así, al menos la Biblia mía dice eso. ¿Sí? Entonces note que aquí le dice entonces esto, dice, ahora mire lo que dice. Otra ella lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Amén. Este pasaje tiene mucho que ver con los anhelos y deseos que nosotros tengamos en este mundo. Mucha gente quiere títulos, quiere posiciones, quiere plata, quiere de todo. Y cuando está sin Dios, está aceptando la promesa del diablo. ¿Amén? Pero cuando está con Dios, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice? No. Pastor, disculpe, y también de hecho, fíjese que yo también estaba queriendo usar la palabra. Escrito está, el dijo, escrito está también, o sea, no venga a confundirme con la palabra usándola de otra manera. Sí, claro. Sí, es que él malinterpreta la palabra. Por eso es que si usted no tiene una vida de oración, fácilmente él se confunde. Fácilmente usted resulta diciéndolo conforme a sus anhelos, sus deseos naturales y de todo, porque no tiene de dónde pegarse. Si usted no es espiritual, no puede estudiar la Biblia espiritualmente. Tiene que empezar primero a ser espiritual. Entonces, aquí entonces le ofrece, te daré todo esto si postrado me adorares. Note usted la tercera intención del diablo cuando bendice a una persona, es de quitarle la presencia de Dios. Es obligar a la persona a que adore al mundo, a su entorno, al príncipe de este mundo, porque le dice, me adores. Y mi pregunta cuando yo estudié esto, dije, ¿qué tal que Jesús hubiera aceptado el reto? Que Jesús se hubiera arrodillado y hubiera listo. ¿Qué hubiera pasado? Pues usted y yo no existiríamos para Dios. Se hubiera perdido el propósito. Amén. Y tremendo porque les quiero contar, Jesús no era un rico tremendo y todo. Jesús se vino y se hizo pobre, esclavo y todo, para desde ahí empezar a enseñarnos lo que es el valor de la vida. Desde ahí, siendo desde ahí, volvió a reconquistar todo lo que tenía. En él, por él y para él fueron hechas todas las cosas. Él vino, fue en un estado a demostrarnos lo que es la vida de Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué pasó? Que el Señor vino y lo reprendió porque escrito está. Note que vamos mirando la parte esencial de que escrito está. Escrito está, o sea, siempre pegados a la palabra. Amén. Entonces, el diablo lo dejó y ahí sí vinieron ángeles y sirvieron, le servían al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que siempre vamos a encontrarnos y por qué es tan importante aprender a orar conforme a la palabra? Porque si yo oro, ay Señor, yo soy muy débil, yo no puedo, Señor. Pues usted está muy débil y usted no puede. David le dice un día, Señor, estos hijos de Sarbia son muy terribles. Yo no sé qué voy a hacer cuando yo estoy débil. Le dijo, no me hable así. Usted se para de ahí y le dio la orden de parar. Porque David no era cualquiera. David era un campeón de Dios. David nos es llamado a triunfar y un modelo de su generación y de la nuestra, porque lo que está escrito es para nuestra ayuda, nuestra manera. Amén. Entonces, note usted claramente cómo podemos usar los versículos, cómo Jesús lo usó fácilmente. Olvídese de eso. Dice que le tocó dejarlo. ¿Sí? Entonces, miremos un ejemplo. Filipenses 4:19.
¿No saben Filipenses 4:19? Todo lo puedo en Cristo No, que señor. es la palabra. ¿Qué dice? A ver, hermano, digo. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Desde el 4:13 todo lo puedo en Cristo porque el que hace me provee todo lo que me falta. ¿Sí? Era algo que estaba el apóstol trabajando en este tiempo con el pueblo que estaban en escasez y en necesidad. Y ellos fueron los que empezaron a bendecirlo a él y de todo, y entonces él empezó a lanzar palabras de bendición. Y lo dijo claramente, todas las cosas Dios nos las va a proveer. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que Dios suplirá, ¿qué? Todo lo que nos falta. Entonces, ¿usted han visto cuando le falta a alguien algo, cómo llora, cómo se lamenta? No viene a la iglesia, no ora, se pone enojado con Dios, hace muchas cosas y de todo. ¿Por qué? Porque no entiende eso. Porque no conoce la palabra. No conoce la palabra. ¿Sí? No conocemos. Mire, hay cosas que son tremendas de suceder y de todo. Este es uno de los ejemplos tremendos. Estamos pasando por crisis, en lugar de llamar a la crisis, llamamos las promesas del Señor. Es lo único que tenemos, es la contraparte. Siempre va a existir la contraparte. Digamos, en Romanos 8:1 dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ¿cierto? O sea, ¿el diablo me puede venir a condenar? Entonces, ¿qué dice? Sí lo puede hacer, porque ese es su trabajo, pero no lo puede lograr, porque yo estoy en Cristo. Ahora, si coge a un cristiano carnal, usted no sirve para nada, usted no es capaz, usted no sé qué, y él se las cree. Él se las cree fácilmente. Sí, yo ya no sirvo, yo ya no estoy en nada, yo ya no sé qué, yo no sé cuándo. ¿Por qué? Porque le afectó ¿a dónde? Su alma. Su alma. ¿Sí? Y eso que dice Romanos aquí 8:1 es la lucha que trae el apóstol Pablo desde los capítulos anteriores. No es cualquier cosa, es la lucha que trae de los capítulos anteriores. Y en el capítulo anterior en algún momento dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta vida, ¿quién me podrá ayudar en esto? O sea, él y hay que entender esa lucha. En su carne, en su naturaleza, usted no puede luchar. La tenemos perdida desde que luchamos en nuestra carne. No hay forma. Satanás es bravo, es fuerte, pero más bravo y más fuerte es nuestro Dios. Pero tengo que entenderlo y posicionarme ahí. Entonces, lean bien y lo verán. Capítulo 5, 6, 7, 8 de Romanos, espectacular. ¿Sí? Porque Pablo dice, esa lucha tremenda entre la carne y los deseos y todo eso, el hombre de pecado y todo eso. Y dice, no, en algún momento yo me consideraba firme y cuando yo hoy reviso y resulta que yo tenía avaricia en el corazón y lo que para mí era sencillo y todo vino y se convirtió y casi me mata. ¿Sí? Y entonces en su análisis él encuentra eso y dice, entonces ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede ayudar? Y automáticamente recibe la respuesta, ¿sí? El que anda conforme al Espíritu puede vencer. No, te estamos aprendiendo. Si usted no anda conforme al Espíritu, no puede vencer. Usted puede pararse en el diablo y invitarlo a pelear. Pero no le aguanta ni un round. No le aguanta ni un round. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que ya venimos mostrando que esto es conforme al poder de la palabra. Entonces aquí cuando yo digo, nadie me puede condenar porque ando en el Espíritu, tiene que ser una verdad. Escrito está, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay por eso. Pero tengo que tenerlo claro, creérmelo y vivirlo. Si no lo estoy haciendo, Él se me va a parar encima. Él va a pasar por encima de eso,
Porque esto no es solamente la declaración, digamos, ritualista o por escrito, no, va más allá de eso. ¿Sí? Acuérdense que Pablo iba por África predicando un día por ahí y liberando gente, y entonces por ahí surgieron unos hermanos que dijeron, esto es fácil. Y empezaron a echar fuera demonios. ¿Cierto que sí? ¿Y qué pasó? ¿Sí saben la historia? Sí. ¿Qué pasó? A Pablo. Llegan los demonios y se devuelven y les pegaron una muenda, los desnudaron, les pegaron y todo. Y dijeron, a ustedes no los conocemos. A Pablo sí lo conocemos y al Dios de Pablo, pero a ustedes no los conocemos. Entonces esto no funciona con las ideas y los pensamientos de otros, sino con la vida mía, con la presencia mía. Amén. El diablo es verdad, pastor. ¿Cómo? El diablo es verdad. El diablo es verdad, que existe, es real. Pero hermana, pero mire, sí, uno no puede escapar de eso, pero también tiene que entender que mayor es el que está en mí. Así, cuando yo logro hacer eso, cuando yo digo, uy, el diablo es peligroso, yo no me meto con él, me pongo a temblar, pero cuando digo, no hay problema, mayor es el que está en mí. Así de sencillo. ¿Sí? Mayor es el que está en mí, el que vive en mí, con él, ¿quién se mete? Entonces ahí está el asunto. Salmo 119, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ah, eso es bueno. Para no pecar. Salmo 119. En el nombre de Salmo Bueno, yo no quiero buscar ahí. San, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vuelvo al punto de la invitación de Jesús. Entra en el secreto y muéstrale el corazón a Dios. Muestra lo que hay en el corazón. Y yo puedo decirle en el secreto, Señor, en mi corazón hay envidia, hay amargura, hay todo lo que esté que yo tengo que detectarlo. Ir a decirle, Señor, está todo eso, pero yo sé que tú viniste a liberarme de todo esto. Yo lo confieso hoy, te pido perdón y me dispongo, Señor, a obedecer tu palabra. ¿Qué sucede? Que Dios coge eso porque Él dice, si hemos pecado, abogado tenemos en el cielo y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, yo cuando confieso mi pecado no voy a salir otra vez, ay no, Señor, perdí mi vida porque volví otra vez a la misma. ¿Sí? Que normalmente la gente sale y coge nuevamente su pecado. Coge nuevamente, entonces el diablo, tan pronto sale el diablo y le dice, ¿cómo le fue allá? No, ya salí bien, el Señor me perdonó, sí lo perdonó. Entonces, y va y lo empieza a buscar la formita de meterse. ¿Amén? Eso es una lucha que hay que entender a todos los días, 24 horas del día nomás. Hasta dormido el diablo lo mantiene a uno ahí acosando y todo. Es más, cuando más fácil le queda cogerlo. ¿Sí? Pero mire, aquí está el gran secreto de aprender. Que nunca se nos olvide esto de lo que estamos aprendiendo antes de aprender a declarar Biblia. En mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si la guardares en tu corazón, si la meditares, si la pusieras por obra, entonces yo te bendeciré sobre todas las naciones de la tierra. Las bendiciones no tendrás que buscarlas, ellas te buscarán a ti. Bendito al entrar, bendito al salir, bendita tu familia, bendito todo. Eso sí que nos falta aprendernos eso. Porque es el secreto de la vida. Tanto que se gastó 3 capítulos Moisés revalidando todo eso. Para decirles al final, he puesto la vida y la muerte delante de ustedes. Cojan lo que quieran. Amén. Y entonces es poderosa esa palabra porque me dice a mí, mire, si yo oigo atentamente la voz de Dios, la meto aquí en el corazón, la medito acá en mi mente y digo, esta palabra con mi vida, con todo esto la comparo y hago ese ¿cómo es que llamamos? Ese plan de mejoramiento.
pues entonces empieza mi vida a progresar. Claro. Amén. Empieza a romper las Si no me quedo ahí, y grave que me quede Para ahí. en un círculo vicioso como siempre. Claro. Entonces, note que antes de todo, entonces, antes de orar, antes de coger la estructura, porque pues yo sé que esto viene a raíz de algunas cosas que quería la gente, en especial los que están al frente de la oración, de que como que se aclarara para entenderlo mejor, ¿no? Antes de usted coger el manual, la oración o lo que sea, tiene que llevar esto primero a su corazón, a su vida, a que vuelva algo allá adentro. ¿Sí? Mire, Jesús también fue contundente. Cualquiera pues que me oye estas palabras le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su vida, edificó su casa, edificó todo, mejor dicho, es lo que está diciendo ahí. Y que está preparado para cuando vengan las crisis. Cuando soplen los vientos, vengan los ríos, den duro contra su casa, no lo va a mover, está parado sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? La palabra. La palabra es la roca. Amén, porque está diciendo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Sí ve? Pero nosotros se nos olvida la advertencia. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre necio que trabajó para destruir su vida nomás. Que no está capacitado para cuando el diablo venga con todo. Cuando las circunstancias vengan con todo. No está capacitado. ¿Y por qué no está capacitado? Porque se perdió el secreto de la oración. De hacer vida todo eso. Yo soy constante en esa parte. Entonces el asunto es, medite en la palabra antes de orar. Quiero orar por sanidad, coja los textos de sanidad. Quiero orar por liberación, coja los textos, pero cómaselos primero. Léalos hasta que le sepa cacho. Vuélvalos primera persona. Eso es lo que hacemos con el manual de oración. ¿Sí? Coja el texto y entonces aplíquelo, ¿sí? Tú suplirás todo lo que me falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Así coja el texto y llévelo en primera persona y hágalo. Porque si no, no tiene sentido. El resto que usted le ponga a leer ahí por leer nomás no tiene sentido. Tiene que llegar hasta que usted lo domine. Hasta que en cualquier parte se pare y sea capaz de creer que lo que está hablando es cierto. Porque ya lo tiene metido ¿a dónde? En el corazón. Recuerda que aquí dice dice claramente que tiene que ir a guardarse en el corazón. En tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar. Mire, yo sé que las personas que pecan fácilmente en la iglesia son los que no guardan palabra. ¿Por qué? Pues no tiene cómo defenderse. La única defensa que tiene la persona es que cuando viene la tentación le tenga que decir, escrito está. No tiene que decir más, escrito está. ¿Sí? Ah, que yo soy débil, sí, yo soy débil, pero escrito está. Jesús se llevó mi debilidad y ahora soy fuerte en él. Escrito está, nomás, así es sencillo. Ahora, toquemos un poquito del modelo bíblico que lo hemos tocado bastante, pero vamos a mirarlo. Jesús, cuando le dijeron, enséñanos a orar, él habló claramente de qué es la oración. Y él habló en un contexto donde la gente oraba. No fue en un contexto católico donde la gente no ora. Los judíos por naturaleza oraban de 3 a 5 veces al día. Tenían su ritual, tenían que mirar hacia tal parte, muchas hasta las palabras que tenían que decir todo. ¿Sí? Pero los discípulos del Señor, no sé qué vieron en el Señor o qué pasó, que le dijeron, enséñenos a orar. O sea, reconocieron que su oración no era una oración efectiva. ¿Sí?
Sí, queda claro eso. Y cuando llegamos al Señor tenemos que llegar, yo creo que tenemos un espacio de tiempo donde nuestra oración puede ser... Dios nos ama y Dios nos ayuda con eso. Es que Él es bueno, Él nos ama. ¿Sí? Yo sostengo que Dios todavía... Yo trato de mejorar todos los días, pero sé que soy demasiado imperfecto. Y Él sabe también que yo soy imperfecto y que Él ya sabe cuáles embarradas ya tengo anotadas por ahí más adelante. Yo no las sé todavía, pero Él sí las sabe. Y Él está siempre presto ahí a ayudarme. Me dejó su espíritu, me dejó su palabra, me deja todos estos elementos para ayudarme. ¿Sí? Entonces, si uno falla es porque uno quiere. Porque Dios nos da todos los elementos. Porque no ponemos en práctica la palabra. Sí, estamos descuidados totalmente. Entonces aquí, en Mateo 6, 9 al 13. Miremos aquí, cuando ellos le piden a Jesús. Ellos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y creo que es el resultado de ellos ver la oración de Jesús. O sea, de alguna manera ellos se dieron de cuenta que la oración de Jesús era diferente a la de ellos. ¿Sí? Entonces le preguntó, Señor, enséñanos a orar. Y había otro que sabía orar según Lucas. Como oraba Jesús, ¿quién era? A ver, oiga, yo no, ¿ustedes leen Biblia o no leen Biblia? No. Ah, sí, Juan, pero ¿cuál Juan? Juan el Bautista. Sí, claro. Que él enseñaba a los discípulos de él. Enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. ¿Sí? Mateo. Ahora acuérdense que Jesús como que fue discípulo de Juan. Porque de pronto no sabíamos que Juan fue discípulo de Juan. Entonces, hay que entender algo. Tenemos que convertirnos en modelos de oración. ¿Por qué? Porque de alguna manera los que están detrás nuestro lo hacen. Yo, por ejemplo, a la gente le he molestado con esa parte de... ¿sí? Y entonces algunos dejaron de orar por eso. Ya ni oran siquiera así, entonces grave. Pero la idea sí es confrontar a que cambien los hábitos. A que no sigan en la misma vaina. ¿Sí? Es que yo no puedo entender cómo alguien que da vueltas y vueltas 40 años en un desierto y no se dé cuenta que está en un desierto. A mí me parece terrible eso, que eso es lo que, la enseñanza que yo más tengo del pueblo de Israel en el desierto. Dando vueltas en la misma parte, no salían de ahí y no se daban cuenta que estaban perdiendo el tiempo y todo ahí. ¿Sí? Y eso mismo creo yo, la vida de oración uno tiene que mejorar. Tiene que uno hay que entender. Ver resultados, pastor. ¿Ah? Ver resultados. Sí, pero es que es la lógica. ¿Para qué la oración? Para ver resultados. ¿Sí o no? Para poder comunicarme con Dios. Difícil que es entender. Yo admiro a mucha gente que dice que oye a Dios y vive como se le da la gana. Porque es que oír a Dios tiene que hacer la gran diferencia. Tiene que pasar algo anormal. Entonces mire, aquí hay varias cosas propuestas por Jesús antes de la oración. Cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Sí? O sea, ¿y quiénes son los hipócritas según Que él? aman en las calles para orar para que otros los vean. Para que los vean. Sí, pero ¿quiénes eran? O sea, él está hablando de alguien ahí. Los fariseos. Los fariseos. Ay, los fariseos sabían Biblia. Claro. ¿Sí o no? ¿Sí sabían Biblia o no? Y se creían el pueblo escogido de Dios. Y se creían todo. Entonces le está diciendo, cuando usted ore, no se convierta en un hipócrita. O sea, no viva diferente a lo que usted ya sabe. Porque el problema de ellos era ese. El problema de ellos era que vivían diferente a lo que Dios les decía. ¿Sí? Entonces quisieron colocar, y no solamente quisieron, sino que le colocaron un montón de más ordenanzas y todo. No podían con lo que había, le colocaron más. Entonces Jesús dice, hay gente que le gusta orar públicamente, que le gusta, que tiene oratoria, que tiene todo, que tiene muchas condiciones así, pero no están orando porque están haciendo la oración del hipócrita. O sea, están siendo falsos en la oración o falsos en su vida personal
porque puede que la oración suene bonito, pero el estilo de vida era extraño. Note que eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Está reprochándoles a ellos su condición de vida. No es que la oración sea mala, porque antes yo por eso no oro públicamente. Es que la gente coge unas cosas porque no saben leer el texto. Y el texto está hablando de esas personas que les gustaba orar, que les gustaba exhibirse, pero su estilo de vida era totalmente contrario a lo que estaban diciendo o haciendo. ¿Sí? Y entonces después ya él dice, más tú cuando ores, aquí lo que yo siempre lo que les he dicho, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ese versículo 6 es el centro, se puede decir, del texto de la oración. Porque después le dice, y orando, entonces, ya le dije, no hagan como los profetas, pero también cuando oren, no hagan un poco de repeticiones, que es lo que yo les decía. Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor, guarda el perro, guarda el gato, y a veces nos pasa eso. Por eso nos formamos con un ritual, pero no vemos nada, pastor. No, son palabras aprendidas, ¿sí? Escuchan a otro orar y entonces se la cogen y siguen haciendo lo mismo y todo, y no tienen... No pasa nada nunca. Claro. ¿Sí? Entonces dice, no hagan como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pastor, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo sería el modelo para uno orar? Porque si uno dice, Padre nuestro que estás en los cielos, si hay varias que uno, digamos, a veces uno repite varias cosas, Padre Celestial, Padre Nuestro, entonces, ¿cómo sería el modelo de no tener malas repeticiones? O sea, hay como que esto confuso. Porque, o sea, sí, porque si uno ora y empieza a decir, Padre que estás en los cielos, santificado, entonces empieza a repetir varias palabras, ¿cómo sería para que la oración no sea repetitiva? Porque dice que no repetir varias palabras. O sea, ¿cómo sería ahí? Porque entonces Padre Santo. No se pierda de aquí al sábado, hermana. Es que hay mucha gente que dice Padre Santo, Padre. Pero entonces, ¿cómo sería de eso santo? Porque si yo repito 3 veces Padre Santo, estoy repitiendo las mismas palabras. Entonces, yo quiero saber. Yo le cuento un testimonio. Entonces, ¿cómo hago yo para no estar repitiendo? Porque si no estamos fritos. Oiga, tranquila, aquí vamos a aprender. No se Sí, pues yo sano. Nadie corre antes de gatear, eso es un proceso. Sí, claro, eso es lo que estamos tratando de aprender, ¿sí? Sí. Quería compartir algo aquí con ustedes. La oración es conforme a la palabra, pero la palabra es Cristo. Sí. Es verbo hecho carne. Es el pan de vida. En tener a Cristo en nuestra vida y hacer oración es vivir conforme a Cristo. Es que nuestra oración tiene que ser hacer la voluntad del Padre, como la hizo Cristo aquí en la tierra. Nuestra oración no puede ser de estar siempre pidiendo esto, pidiendo aquello, tengo esto, tengo aquello, no. La oración es que Cristo viva cada día más nuestra vida. Que sea el reflejo de Cristo para el mundo. Esa es la oración que tenemos que aprender en nuestra vida y ahí no vamos a estar repitiendo, sino que vamos a estar viviendo lo que es Cristo en nuestra vida. Amén. Mire lo que ya aquí dándole un poquito de respuesta. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hay gente que se enfoca en las necesidades, en los problemas, en todo, y no en la formación. Yo estoy hablando hoy de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Ese es el proceso, la formación del carácter de Cristo. Entonces yo tengo que orar, Padre, enséñame a hablar con las palabras del cielo. No voy a decir, Padre, te alabo, te glorifico. No, Padre, enséñame. ¿Sí? Entonces ya empiezo a cambiar, porque estoy pidiendo sabiduría hasta para eso, para hablar. Entonces de pronto el Señor le dice, ay hijo, empieza por ser sabio, cállese. No hable tanto.
Porque el sabio, cuando se cae, el medio cuando se cae es contado como sabio. ¿Sí? La Biblia está produciendo un efecto en la persona. Yo lo he puesto como ejemplo. Hay veces que la gente, hay alguien que le gusta hablar y habla y dice y repite y todo y se mete. Y es que está por ahí calladito, no dice nada. Oiga, está aprendiendo a ser sabio, ¿no? Y Proverbios dice que en las muchas palabras hay pecado. Y lo único que la persona dice que se quedó callado. Entonces, todo esos son los sentidos que vamos aprendiendo en el secreto. ¿Sí? Yo siempre, pues yo creo que yo he sido bastante de hablar por lo que me paré y me advirtieron. Y un día el Señor me dijo, a través de un profeta me dijo que yo tenía que aprender a callar, a no hablar impulsivamente y todo, y a cuidar mis palabras. Y eso me ha costado Que la vida y la muerte están en tremendamente. la lengua. Porque hay veces que uno no puede hablar y lo tiene claro de parte de Dios que tiene que quedarse callado y sin embargo no vaya a hablar. ¿Por qué abrir esto? Lo termino no diciendo. Porque Dios sabe cómo tiene que ser. Entonces, la que la hermana dice, vuelvo al punto, mire hermana, el asunto no es arrancar. Padre, yo te doy gracias por la vida. Y me acerco con toda confianza hoy a que me guíes y me enseñes toda verdad. Así de sencillo, vamos a empezar a orar con la sencillez de que estamos hablando con un Dios que nos entiende. Señor, produce el carácter tuyo en mi vida. Es fácil. Entonces ya el Señor le dice, sí, mija, váyase para Gálatas 5. Y entonces tome el amor, la paz. ¿Dónde vemos en qué estamos? ¿En qué estamos? Estamos en la 18. Sí. Claro, pero entonces como yo estoy pidiendo esa parte, ¿sí? Pero no es... Sí, mami, sí, usted. Está bien. Entonces note que antes de meterlos a ellos a decirle qué tenían que hacer, les digo que no tenían que hacer. ¿Sí? Y habló de eso. Y entonces yo vuelvo y digo, yo sé que la gente dentro de... No, todos hemos sido lo mismo, porque yo también cuando yo empecé también era... Hasta que un día un amigo profeta me dice, venga hermano, le voy a enseñar algo. Cuando usted ore, háblele al Señor lo que tiene que hablar y quédese callado. Espere que Dios le hable algo. Y ahí se fue otra lucha porque quedó uno callado y esperar a que le hablen pero ¿cuándo? Horas uno esperando ahí que Dios le conteste algo y todo. Entonces empecé a entender que es por la palabra que Dios, si yo no tengo palabra en el corazón, no hay manera que Dios me hable. No hay forma porque el Espíritu Santo está ahí y él va a empezar a tocar la palabra necesaria, ¿sí? Entonces aprendí esa parte. Entonces esto es lo que nos lleva a eso, que Jesús nos enseña claramente a eso. Nos dice primero, nos da tres cosas importantes, ¿sí? La primera, no orar con hipocresía. Y la última, no hablar por hablar. ¿Sí? ¿Sí me entiende? La primera es, no hable por hipocresía. ¿Sí? Sí, ma. Solamente habla de conocimiento, no la vivencia. Sí. O sea, que sus dichos vayan con sus hechos. Con sus hechos, eso. ¿Sí? Y la última parte, no repita por repetir solamente. Lo que le estoy diciendo, ¿por qué voy a orar? ¿Sí? Padre, voy a orar por mi hijo. Señor, bendícelo, guárdalo, mándale un ejército y todo. Y esa es una oración que no tiene sentido. Porque le estoy quitando la responsabilidad de conocer a Dios primero. Tengo que orar para que Dios lo visite, para que Dios hable con él, para que abra su corazón y todo eso. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Y después tengo que hacer entonces la tarea. Con mi hijo tengo que decirle, venga papito, vamos a estudiar la Biblia. Venga papito, vamos a hacer otra cosa, porque si no, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy delegando el trabajo al Señor que me dejaron a mí. ¿Sí ves? Ahí tenemos que aprender todo eso, porque como padres tenemos una responsabilidad con los hijos. La fe sin obras Es muerta. Entonces, yo voy a orar. Entonces, Padre, me he equivocado en formar a mi hijo, he salido del propósito, perdóname y ahora guíame. ¿Sí? Listo. Tiene toda la razón, hermano. Entonces,
en esta parte ya entra algo fundamental y Jesús le dice, vosotros pues oraréis así. Y ahí está el secreto, ¿sí? Ahí está el secreto porque da una parte de la adoración a Dios, ¿sí? Debemos de adorar a Dios, es una parte importante, ¿sí? Bien importante, porque fuimos creados para la alabanza de su nombre. Esa es una parte, no se nos puede olvidar. Tenemos que ser adoradores. Y hoy con más veras, porque el maestro dijo que Dios se cansó de los adoradores del Antiguo Testamento y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Eso le dijo a la mujer samaritana. Mujer, no es ni aquí ni allá. Mi Padre se está buscando ahora gente que adore en espíritu y en verdad. ¿Y qué es eso? No estamos hablando de canto. No estamos hablando de música. Estamos hablando de la condición del corazón. ¿Sí? Si en mi corazón hay odio, resentimientos, amargura y todo eso, no puedo adorar a Dios. Le puedo cantar, es una cosa que cante, pero otra cosa es que adore a Dios. Tiene que ser corazones limpios. Una persona así, el consejo que hay que darle, mire, primero vaya, arregle su problema de corazón. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Que el problema está en el corazón. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos habla de estas cosas así, la primera parte que nos habla totalmente es ese sentido de adoración. ¿Sí? Usted y yo tenemos que decirlo ahora todos los días. Señor, enséñame a ser un adorador en espíritu y en verdad. A que mi vida te honre, te bendiga. Señor, ayúdame. Porque tú estás buscando esta clase de adoradores. ¿Sí? Señor, te adoro por todo lo que has hecho, porque eres el creador. Te adoro por el privilegio de la vida que me has dado. Te adoro por el llamado, por todo, ¿sí? Hay textos, eso sí lo tengo en el manual, ahí está el texto completico, hay que lo pueden orar con él, así que, y complementarlo, ¿sí? Porque él dice que uno tiene que poner en orden su camino para poder adorar a Dios. Dios no permite la adoración de labios inmundos, ni menos de corazón. Así de sencillo. Porque somos hijos de Dios. Somos diferentes a este mundo. Yo no sé por qué la gente no ha notado la diferencia. Yo no quiero ser para nada lo que era antes. Es que ni me acuerdo. No hay forma que me hagan volver allá. Porque la vida de ahora no hay con qué comprarla. No hay cómo pagarla y no importa por lo que pase uno. Porque es más, entre más cosas pase usted, más Dios le demuestra que está con usted. Amén. Entre más tenga usted que pasar, usted tiene que alegrar a Dios porque gracias Señor porque me estás haciendo más fuerte todos los días. Amén. Entonces después de esa parte de oración viene una parte que la vamos a estar tocando adelante. Venga tu reino. Iglesia, no tenemos noción de reino. Si supiéramos qué es el reino, estaríamos nosotros estableciendo el reino de Dios en la tierra, en todo lugar donde vayamos, donde estemos, con nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar. Venga tu reino. Es una palabra que debemos de discernirla bien, ir a la Biblia. Mire, de iglesia creo que habla una o dos veces si al caso en la Biblia. Tengo certeza de una que Jesús dijo que las puertas del Hades no permanecerán contra la iglesia. Y de pronto creo que Pablo de pronto habló algo de iglesia, una vez nomás, creo, no estoy seguro bien. Pero de reino, todo lo que usted quiera. El mensaje de Jesús fue totalmente del reino. El mensaje de Juan fue de reino, no fue de iglesia. Yo digo, la iglesia es una partecita así de un reino total. Yo digo, Jesús trajo el reino de los cielos y lo puso aquí en la tierra para que usted y yo fuéramos gobernados, dirigidos desde el reino de Dios. Nosotros no seguimos los lineamientos de este mundo, ni las normas de este mundo, ni nada, porque cuando lo hacemos nos convertimos en enemigos de Dios. Nosotros tenemos nuestras normas y nuestras leyes y todo. Ah, no, pero es que hoy en día hay que permitir tal cosa porque en tal
¿Qué dijeron los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si los hombres se van contra Dios, nosotros no podemos estar ahí. Pero hoy en día la iglesia está compartiendo más al mundo, más los pensamientos del mundo, más las ideas del mundo, y aún muchos cristianos están permitiendo que eso pase. Y ahí estamos hablando del reino. Eso lo vamos a tener en estos días bien clarito para hablar. Comenzó el Señor el ministerio hablando de arrepentidos. Sí, y Juan, ¿qué decía? El reino de los cielos. El reino de los cielos se está acercando. ¿Sí? Juan decía, arrepienta porque el reino de los cielos se acerca. No dijo que venía a la iglesia. ¿Sí? Era el reino de los cielos. Y cuando Jesús dijo, ya el reino de los cielos no está cerca, ya llegó, ya estoy aquí yo. Ya está. Amén. Ya estoy aquí, a ver qué van a hacer. Ese era el secreto. Entonces después del reino viene algo que usted y yo tenemos que cambiar en la oración. Jesús en un momento se debilitó y quiso cambiar la voluntad de Dios. Una sola vez. Porque el esfuerzo fue terrible y todo lo que tuvo que hacer ahí. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ahí mismo entendió que era un ataque satánico tremendo. Algo tan sencillo como es un ataque satánico tremendo. Y usted y yo no entendemos eso. Pero ahí mismo reaccionó y dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y con eso detuvo cualquier pensamiento. Si él sigue acariciando el pensamiento de que era muy difícil, muy tremendo y todo, no va a la cruz. No va a la cruz. Pero ¿qué pasó? Tan pronto hizo la contra, ¿qué dice? Que se paró y se vino cantando un himno. Bajaron cantando un himno de allá con los apóstoles para ir a lo que tenía que hacer. Y dice Hebreos que fue gozoso a la cruz, que fue feliz a la cruz. Nosotros pensamos que fue por allá, todo vuelto a nada, iba gozoso, iba feliz a la cruz. Todo eso lo consigue en el secreto de la oración. Entonces encontramos ahora ya que si algo usted y yo tenemos que aprender es hacer la voluntad de Dios. Tenemos que quitar nuestras agendas lo que no esté de acuerdo con Dios. No más. Porque el resto estaríamos en rebeldía con Dios. Estaríamos peleados con Dios. Entonces, hágase tu voluntad, así como se hace allá, te tiene que hacer aquí también. Nada nos puede cambiar. No hay forma que nos cambie. Amén. Dese cuenta que hasta ahora todo ha sido espiritual. Solamente aquí dice, el pan nuestro de cada día no lo doy. Entonces ahí le puede decir, Señor, necesito para la comida, para el arriendo, para esto, para todo. Y no puede... Es la única parte. Porque el resto vuelve... ¿Está aprendiendo a hablar, bonita? Mira, la niña también hace algo como eso. Para un carro. Ya le aprendió. Papá. Claro. Mire Jesús como maestro lo que nos está dejando. Porque nadie más estableció un patrón de oración como el de Jesús. Es en la Biblia la única parte, el único manual de oración es este, el Padre Nuestro. Pero en la forma en que Jesús lo determinó. Después, perdona nuestras deudas. Ahí es cuando tengo la oportunidad de acordarme qué hice mal hoy, qué hice mal ayer, y llevarlo al Señor. No, y después cuando me acuerdo, entonces yo lo aprendí ese día. Yo digo, Señor, yo perdono a todos los que me hicieron mal antes, ahora y después. Señor, no importa lo que haga, yo los perdono desde ahora. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es así y porque el diablo me la va a montar seguidamente. Él va a probarme seguidamente, entonces yo ya me adelanté, yo los perdono. Y lo he hecho. Y lo he visto en mi vida. Porque yo le decía a alguien, es que cuando uno hace el ejercicio como es, uno ya no puede odiar a nadie. O ya uno no puede hacer nada contra alguien. Ya uno, el Espíritu de Dios no lo permite hacer nada. Es que ya uno es de otro material. Y eso es lo que conseguimos. Y de todo esto, lo que yo estoy diciendo, se hace allá en el secreto de la oración. Por eso es tan importante el tiempo de oración, hermano. Porque es donde se forman los verdaderos ministerios, los verdaderos cristianos y de todo. Yo fui al Instituto Bíblico y la verdad no fue mucho lo que aprendí. Yo ya sabía casi la mayoría de lo que voy a aprender allá. Pero en el secreto sí puedo decirle todo lo que me ha tocado
pasar a través de todo esto que le estoy enseñando. De tener que comerme muchas cosas y de todo. De que alguien me haga algo bien tremendo y yo apenas ir a pelear con el Señor. Pero Padre, ¿por qué? Si yo soy buena gente, yo sirvo y todo. Y escuchar la voz de Dios que me dice, sí, pero ámalos. Pero Señor, ámalos. Hasta que no me rendí, le dije, listo, Señor, yo los voy a amar si me ayudas. Es la única forma. Y cuando le dije así, sentí esa presencia del Espíritu Santo barriendo mi vida, limpiándome de la cabeza hasta los pies. No hubo otra forma. Hasta que yo no cedí, porque yo le peleaba al Señor. Me parecía injusto que yo hiciera lo bueno y me pagaran con lo malo. Y que me preocupaba y entonces al contrario me salían cosas. Pero el Señor estaba trabajando en mi carácter, trabajando en mi vida. Entonces tiene uno que aprenderlo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ser gente perdonadora. Que le hicieron algo, no, que le robaron todo esto. Gloria a Dios, me va a dar algo mejor. Es la manera de mirar, ¿sí? Porque usted pone a mirar lo que le robaron y les cuento, un tipo me robó 7 millones de pesos. Hace años, cuando valía plata. Y yo iba a la casa a las 11 de la noche y no había llegado. Llegaba a las 4 de la mañana y ya se había ido. Nunca lo encontré. Entonces había días en que yo con la mamá, pues pobrecita, la hija era como cristiana, yo oraba con ella y le decía, ore por su hijo, que no sé qué, y nos poníamos a orar. Y otra vez, ¿qué? Usted es una vieja alcahueta, que no sé qué. Exacto, los chiles Y claro, uno con una deuda que me estaban acosando porque no venía a mí, porque lo recomendé y de noche me serví de fiador y todo y me dejó metido ahí con un poco de chequecito. El señor era muy serio. Entonces me tocaba con él, digo, hasta que un día dije, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Me paré en la esquina y dije, Padre, yo le perdono todo lo que me dé. No me dé nada. A partir de este momento me desligo de todo eso. Y a partir de ese momento Dios me empezó a bendecir. Mientras tanto hubiera atado ahí tremendamente por eso. Dios me estaba enseñando a perdonar. Amén. La plata no es nada. Es más, no me va a llevar ni un peso para que me afano por eso. Sí, de verdad. La gente muchas veces se afana por algo, pero bueno, Dios hasta aquí ha sido fiel. Dios hasta aquí ha respondido y todo, entonces uno aprende. Y yo duré un poco de tiempo de verdad, sí, hasta que dije, no, ya me paré en la esquina y yo entiendo que Dios me dijo, ya se le acabó el tiempo. Yo iba casi todos los días y de verdad sí era. Si eran las 11 de la noche no había llegado, llegaba a las 4 de la mañana, bueno, entonces mañana le madrugo, ya se había ido. Y para pagarme. Mire. Pastor, la vida de Dios en uno es integral en todas las áreas. Porque si yo como cristiano todos los días vivo llorando, Señor, no tengo 1,000 pesos para ir a la iglesia. Entonces, eso no es nuestro Dios. Y menos viviendo aquí a 2 cuadras, ¿no? Por eso, entonces, Dios es integral, entonces yo digo, Dios. Sí, claro. Yo oro y cuando oro, yo aprendí de un hombre grande y le dije, Señor, te llegó cheque, le dije, Señor, te llegó cheque. Solamente así, gracias, Señor. Y oro eso. Cuando fui el lunes al banco, fui a pagar porque yo sabía que había. Y la muchacha, no, pero ya está pago. Ya pagaron acá su deuda, 1.200.000. Y el Señor me pagó 1.200.000 nomás con levantar el cheque. Le digo, Señor, te llegó el cheque. No, bueno, aprendan, vean. Y yo le explicaba en una célula a unos muchachos que le dije, Dios es un Dios integral en todas las áreas. Y el muchacho se reía, pero ella entendió que sí es verdad. Por acá viene el nuevo. Y también otro día estaba yo haciendo un oficio y una persona se enfermó duramente. Y ya se estaba desgozando y se estaba poniendo mal. Y entonces yo dije, eso sí, eso, ¿para qué es malo dejarlo? ¿Para qué es malo? Y cuando yo lo vi que ya se desgozó y que se puso pálido y se fue, y yo le dije, Padre, tú me has llenado de poder y autoridad por tu palabra. Y le cité la palabra y le impuse las manos. Y el espíritu de muerte se fue en menos de 5 minutos. ¿Sí ve, hermano, lo que estamos perdiendo? En 5 minutos, porque yo cité, le dije, Padre, escrito está. Y pondré las manos sobre los enfermos y yo soy usada para detener la muerte a este hombre. Y se fue. Y el Señor me soltó a mí porque un día, no sé por qué yo me afligí. El pastor dijo, pero ¿cómo que se aflige por esa pendejada?
Si reprendió al espíritu de muerte, ¿por qué se aflige por eso? Sí, pero hay pequeñas cosas que lo agobian, ¿no? Sí, claro. Pero sí vino un espíritu. Pero en estos días... Voy a leer el siguiente versículo para que lo entienda. Y no nos metas en tentación. Pero pastor, mire, pero vino un espíritu de temor y me quiso acorralar. Y yo decía, Dios mío, aquí cómo hago, Padre, yo me fortalezco, yo quebranto de mi espíritu de temor y levanto bandera. Aquí mi casa es cerca de ahí, así pudieron salir. Por eso, mire, porque ahí está la respuesta. Y no nos metas en tentación. Dios nos permite Sí, esos periodos para crecer, para ser fuertes, para pararnos, ¿sí? Porque, ¿con quién estamos luchando? Con nosotros mismos. Ah, sí. Es la lucha más fuerte, ¿sí? Entonces dicen, líbranos del mal, y entonces ahí es cuando vivimos en el reino, cuando podemos decir todo eso. Todo eso está en el capítulo 6 del libro de Mateo, que habla sobre la oración. O sea, ahí ese es el manual de oración para cualquier creyente. Amén. Pero bueno, por hoy ya terminamos hasta ahora.